El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado una petición a la Corte del Distrito Sur de la Florida, aquí en la división de West Palm Beach, para que el juez federal Bruce Reinhart no dé a conocer los detalles de la orden juramentada que fue utilizada por las autoridades para obtener una orden de búsqueda que fue ejecutada el lunes de la semana pasada en la residencia del expresidente Donald Trump. De acuerdo al Departamento de Justicia, esto podría complicar la investigación criminal que se adelanta bajo un gran jurado y también revelaría testigos que ya fueron entrevistados, poniendo en riesgo testigos adicionales en el futuro. Asimismo, explican que esto daría una hoja de ruta para determinar la manera en la que está trabajando la Fiscalía y también entregaría información crucial acerca de los documentos que, según ellos, contienen información de alta seguridad que podría tener secretos de Estado. Mientras tanto, aquellos que piden que se revele esta información indican que es fundamental tener acceso público y esto garantiza que haya credibilidad en el sistema judicial, así como indican que los documentos sellados incluyen eventos de gran interés histórico y significado para el país. Mientras tanto, el juez federal indicó que este jueves a la 1 de la tarde se escucharán las versiones de las dos partes para determinar si este documento se hace o no público. Mientras tanto, el FBI, el Departamento de Justicia, han regresado los pasaportes que habían removido de la residencia del exmandatario estadounidense, indicando que esto había sido parte del procedimiento. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde West Palm Beach para Telearuba. Organizaciones de derechos humanos denuncian que 9 miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua, incluido el obispo Rolando Álvarez, permanecen bajo arresto. De ellos, 3 están encarcelados y 6 tienen curia arzobispal por cárcel. De acuerdo con las autoridades policiales, Monseñor Rolando Álvarez, valiéndose de su condición de líder religioso, está intentando organizar grupos violentos con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. El obispo Álvarez, quien es una de las voces más críticas de la administración de Daniel Ortega, lleva 11 días en la Casa Cural de Matagalpa, en el norte de Nicaragua. Este sábado, las autoridades policiales prohibieron una procesión católica que año con año organiza la Arquidiócesis de Managua con la Virgen de Fátima. Según las instituciones, se debió a razones de seguridad interna. Hace más de un mes, las autoridades gubernamentales de Nicaragua expulsaron a 18 misioneras de la caridad, mientras organizaciones de la sociedad civil demandan al Papa Francisco pronunciarse sobre la situación de Nicaragua. Desde San José, Donaldo Hernández de La Voz de América para Telearuba. Prolongadas olas de calor han estado azotando gran parte del sur de China. Las autoridades meteorológicas declararon la máxima alerta roja por 5 días consecutivos. 8 regiones de nivel provincial, incluyendo Sichuan y Chongqing, registraron temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Muchas regiones también están experimentando sequías. El nivel del agua en el río Yangtze, el más largo de China, ha caído a niveles drásticos en algunas zonas. El punto de monitoreo de Hankou ha registrado el nivel más bajo de su historia. El lago Poyang, en la provincia de Jiangxi, que se ha rebalsado en otros veranos recientes, también está reduciéndose. Se espera que se sigan registrando temperaturas extremas por lo menos durante los próximos 10 días. Las altas temperaturas también amenazan la producción agrícola. En el distrito de Fengxing de Jiangxi, la sequía ya comprometió la producción de cientos de hectáreas de arrozales. El gobierno local ha estado liberando agua de los reservorios para ayudar a los agricultores. El Ministerio de Finanzas ha destinado 200 millones de yuanes a las provincias afectadas para el alivio de la sequía. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha dado positivo a la COVID-19 y presenta síntomas en este momento leves, como de un resfriado. Así lo dio a conocer la Casa Blanca. En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que al igual que el protocolo que se siguió con el presidente Biden cuando estuvo contagiado, a la primera dama se le recetó el medicamento Paxlovid. De acuerdo con la información dada, la primera dama dio negativo a 2 pruebas rápidas de antígenos ayer, pero hoy martes se le practicó una prueba más precisa
precisa que confirmó este contagio. La doctora Jill Biden tiene 71 años, está vacunada con las 2 dosis básicas de la vacuna de Pfizer-BioNTech y 2 dosis de refuerzo. Y con base en la nueva guía de los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Jill Biden se va a aislar de otras personas al menos por 5 días y las personas que estuvieron en contacto con ella ya fueron notificadas para que se practiquen las pruebas de rigor. Recordemos que en este momento la pareja presidencial de Estados Unidos está de vacaciones en una mansión frente al mar en Carolina del Sur, que es propiedad de un donante del Partido Demócrata. La Casa Blanca informó que Jill Biden entonces regresaría a Washington cuando dé negativo a 2 pruebas consecutivas de COVID-19, mientras que el presidente Joe Biden va a usar tapabocas por al menos 10 días o cuando esté en interiores y cerca de otras personas. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Telearuba.